Esa mañana no tenía nada de especial. Salí con las luces apagadas aún, el cielo apenas aclarando y ese frío seco que se te mete por el cuello de la camisa aunque lleves años acostumbrado. El motor del camión rugía bajito, como si también despertara a su manera, y el olor a diésel mezclado con tierra me recibió como cada día. Pensé que sería otra jornada cualquiera en la carretera del norte, manejando por horas con los brazos apoyados en el volante, escuchando solo el silbido del viento y el crujido de las llantas sobre el asfalto caliente. Lo último que imaginé fue que algo o alguien me sacaría de esa rutina. Había pasado poco más de una hora cuando los vi. A lo lejos parecían sombras, pero algo me hizo fruncir el ceño. Me incliné hacia el parabrisas para ver mejor. Reduje la velocidad instintivamente. 2 personas, no, 2 ancianos, caminaban al borde de la carretera, descalzos, de la mano. Avanzaban despacio, arrastrando los pies como si el mundo pesara más sobre ellos que sobre el resto. Dudé, pensé en todas las historias que uno escucha, trucos, asaltos, trampas, pero al ver cómo ella se apoyaba en él, cómo él sostenía su brazo como si fuera lo último que podía ofrecerle, supe que no podía seguir de largo. Frené, bajé la ventana y pregunté con cuidado: «Señores, ¿necesitan ayuda?». Y lo que me respondieron, todavía lo estoy procesando. Si alguna vez viviste algo así o crees que el destino pone a las personas en tu camino por algo, comenta aquí abajo desde qué parte del mundo estás escuchando esta historia. Me gustaría saberlo. El hombre se llamaba Don Héctor y la señora Doña Esperanza. Me lo dijeron casi al mismo tiempo, como si aún tuvieran fuerza para presentarse con dignidad, aunque les costara mantenerse en pie. Ella tenía la piel pálida, los ojos hundidos y los labios resecos. Él sostenía una botella vacía de agua como si pesara 1 tonelada. Me dijeron que venían de un rancho lejos, al otro lado del cerro, y que habían salido antes del Taisa. Amanecer porque a ella le faltaba el medicamento del corazón. La noche había sido difícil, casi no respiraba. Y como no tienen teléfono, ni carro, ni nadie que les ayude, decidieron caminar hasta la clínica del pueblo más cercano. Me quedé en silencio. Miré sus pies, hinchados, llenos de polvo, y sentí una mezcla rara de rabia y ternura. ¿Cómo era posible que un amor tan grande estuviera tan desamparado? Les hice una seña con la cabeza para que subieran. Ayudé a Doña Esperanza primero, con cuidado, temiendo lastimarla sin querer. Luego subió él, respirando agitado, agradeciendo en voz baja. No hablamos mucho al principio, solo el motor y los latidos. Y ese silencio que no es incómodo, sino necesario, como si algo sagrado acabara de ocurrir y uno no supiera bien cómo nombrarlo. La carretera siguió igual de recta, igual de árida, pero dentro de la cabina algo había cambiado. Miraba por el retrovisor de vez en cuando y veía a Doña Esperanza con la cabeza recostada en el hombro de su esposo, los ojos cerrados, respirando lento. Él le acariciaba el brazo con una ternura que me quebraba por dentro. Pensé en mis padres, en los años que llevo manejando, en todo lo que uno deja atrás cuando elige este oficio. Me sentí pequeño. Ellos no tenían nada, y aún así lo tenían todo. Después de unos minutos, Don Héctor me habló. Su voz era ronca, como de hombre acostumbrado al silencio. Me contó que vivían solos desde hacía décadas, en un terreno heredado que ya casi nadie visita. Nos fuimos quedando solos, mijo. Uno por uno se fueron yendo, hijos, vecinos, hasta los perros. Me dolió escucharlo. A veces creemos que la soledad es una cosa que se elige, y no. A veces simplemente llega, se sienta a tu mesa y no se va más. Doña Esperanza abrió los ojos por un momento y me miró por el espejo. Su mirada no pedía nada, no exigía, solo estaba ahí, agradecida, tranquila, como si hubiera aceptado todo lo que la vida le había dado, incluso el dolor. Me dijo con voz bajita: «Pensamos que no íbamos a llegar, pero usted es como un ángel, mijo.
Me reí por dentro. Yo, un ángel, con este cuerpo cansado, con mis pecados a cuestas y el alma hecha polvo por los años. Pero no le dije nada. Solo asentí y seguí manejando. Al pasar por una curva con una virgen pintada en la roca, ella alzó la mano temblorosa e hizo la señal de la cruz. Fue un gesto simple, pero me estremeció. Nunca fui muy religioso, pero en ese instante sentí que había algo más presente en esa cabina. Algo que no era visible, pero que pesaba como el aire antes de una tormenta. Bajé un poco la velocidad, como si el mundo hubiera cambiado de ritmo sin avisarme. Llegamos al pueblo casi una hora después. Era uno de esos lugares que apenas se mantienen en pie, con casas bajas, polvo en el aire y unos pocos niños jugando descalzos frente a una tienda cerrada. Frené frente a la clínica, una construcción modesta de paredes claras, casi sin cartel, como si la enfermedad no necesitara anuncios. Ayudé primero a bajar a Doña Esperanza. Ella se aferró a mi brazo como si aún estuviera flotando entre la vida y el cansancio. Luego bajó don Héctor, con los pasos arrastrados, pero decidido. En cuanto cruzamos la puerta, una enfermera se acercó al ver la expresión en sus rostros. Nos guiaron rápido a una camilla y los doctores comenzaron a moverse como si el tiempo realmente importara. Me quedé esperando afuera, sentado en una banca de madera que crujía a cada movimiento. Don Héctor salió un rato después, con el rostro más pálido que antes. Me contó que le estaban haciendo unos exámenes urgentes, que su corazón estaba muy agitado y que necesitaban estabilizarla antes de poder dar cualquier diagnóstico. Lo escuché sin interrumpir. Sentía como si esa historia ya no fuera solo suya. Algo de mí se había quedado en ese camino polvoriento donde los encontré, algo que ya no podía recoger. Saqué una botella de agua y se la ofrecí. Él la aceptó con un gesto de cabeza, como quien ya no tiene palabras, pero sí gratitud. Pasó más de una hora y el médico finalmente salió. Era un hombre joven, con el ceño fruncido y un portapapeles entre las manos. Nos llamó con un gesto serio y directo. Don Héctor se levantó de golpe, pero le temblaban tanto las piernas que tuve que sujetarlo del brazo. Entramos a una pequeña oficina improvisada donde el doctor nos explicó algo que ninguno de los dos esperaba. El medicamento que su esposa ha estado tomando no solo no la ayudaba, sino que estaba dañando su sistema cardiovascular. Su cuerpo ya no lo toleraba. El silencio fue inmediato. Sentí el peso de esas palabras como si me cayeran encima. Don Héctor solo parpadeó, 1, 2 veces, y luego preguntó en voz baja, «¿Entonces, no se está muriendo?» El médico asintió despacio, como si aún le costara creerlo. No, lo que la estaba enfermando era el medicamento equivocado. Si hubieran seguido dándoselo, probablemente no habría llegado viva al final del mes. Me quedé de pie, con las manos en los bolsillos, sintiendo una mezcla de alivio y rabia. ¿Cuántos años habrían vivido con miedo? ¿Cuántas noches en vela, creyendo que el final estaba cerca? Y todo por un error. Don Héctor se llevó ambas manos al rostro, pero no lloró. Solo suspiró largo, como si por fin pudiera volver a respirar después de tanto tiempo ahogado en la incertidumbre. Yo me senté al lado suyo. No dije nada. A veces, las palabras no alcanzan. Después de un rato, el doctor nos permitió pasar a verla. Doña Esperanza estaba acostada, conectada a un suero, con las mejillas un poco más rosadas que antes. Sus ojos se abrieron apenas nos oyó entrar. Don Héctor se acercó primero, tomó su mano y le dijo, «Todo va a estar bien, mi viejita. Fue el remedio, no tu corazón». Ella sonrió sin dientes, pero con una ternura que me atravesó el pecho. Me miró y me hizo una seña con los dedos para que me acercara. «Gracias, hijo, por parar». Sus palabras eran susurros, pero llegaron como gritos a lo más profundo de mí. Nos quedamos ahí un buen rato, los tres. Nadie tenía prisa.
La enfermera entró una vez, nos ofreció té caliente y dijo que podíamos quedarnos un poco más. Vi a don Héctor besar la frente de su esposa, acariciarle el cabello despacio, como quien ha amado por décadas y todavía se maravilla al verla viva. Sentí que ese momento no era mío, pero me habían permitido estar ahí como testigo de algo sagrado. Como si Dios mismo me hubiera puesto en esa curva del camino, no solo para llevarlos, sino para aprender algo que hacía tiempo había olvidado. Cuando llegó la noche, la clínica nos permitió quedarnos en una salita junto al cuarto donde ella dormía. El pueblo era tan silencioso que se oía cada perro ladrar a lo lejos, cada grillo escondido en los arbustos. Me ofrecieron una manta y un sillón viejo para descansar un poco. Don Héctor no quiso dormir. Se quedó sentado al lado de su esposa, tomándole la mano como si el tiempo pudiera detenerse si él la apretaba lo suficiente. Yo lo observaba desde un rincón, con una mezcla de respeto y ternura. No hablábamos mucho, solo compartíamos el aire, el silencio, la fe muda de quienes ya no esperan milagros, pero igual agradecen cuando llegan. Antes de cerrar los ojos por unas horas, vi cómo don Héctor sacaba una estampita de su bolsillo. Era San Judas Tadeo, gastada por los años, con las esquinas dobladas y el centro medio despintado. La puso sobre el pecho de su esposa y murmuró algo que no quise interrumpir. Me acomodé en el sillón y por primera vez en tiempo, me dormí con el corazón tranquilo, no por mí, sino porque había algo en esa pareja que me devolvía una fe que ni sabía que había perdido. Al amanecer, la enfermera nos despertó con una sonrisa suave. Doña Esperanza pasó buena noche. Está estable. Don Héctor se levantó con torpeza, como si su cuerpo hubiera estado en pausa toda la noche. Me miró con ojos húmedos, sin decir nada, pero su silencio lo dijo todo. Entramos juntos al cuarto y ahí estaba ella, sentada en la cama, tomando un poquito de agua con una pajilla. «Buenos días, mijo», me dijo al verme, como si me conociera de toda la vida. Sentí un calor en el pecho que no supe explicar. Me senté al borde de la cama y le pregunté si quería que le trajera algo. «Un pancito con mantequilla, si no es mucha molestia», respondió con una sonrisa débil. Salí enseguida a buscarlo. Caminé por el pueblo buscando una tiendita y en el camino empecé a pensar en todo lo que había pasado en menos de 24 horas. Yo solo venía a entregar una carga. Nunca imaginé que iba a terminar buscando pan para una mujer que, pocas horas antes, creía estar muriendo. Encontré una panadería pequeña de esas que huelen a infancia. Compré lo que pidió y algo más. Un café calientito para don Héctor. Volví a la clínica con las manos llenas y el alma también, porque había algo en ese gesto, comprar pan para alguien que no es de tu familia, que me hacía sentir parte de algo más grande, como si la carretera también te enseñara a volver a ser humano. Cuando volví con el pan y el café, los ojos de doña Esperanza se iluminaron como si le hubiera traído un banquete. Le corté un pedacito, se lo di en la mano y lo llevó a la boca con la lentitud de quien quiere saborear no solo el alimento, sino también el momento. Don Héctor tomó el café con las dos manos y me dijo: «No sé cómo vamos a agradecerte esto, hijo». Yo solo encogí los hombros y respondí: «Ya me lo agradecieron, solo por dejarme ser parte de esto». Y lo dije en serio. Había algo sagrado en esa habitación, en ese desayuno compartido entre extraños que ya no se sentían tan extraños. Pasamos la mañana ahí, conversando de a ratos. Me contaron que cuando eran jóvenes soñaban con viajar, conocer el mar, tener una tiendita de abarrotes. La vida les llevó por otro rumbo, pero nunca se soltaron de la mano. Doña Esperanza dijo que lo único que pedía cada día era que si le llegaba la hora, fuera con él al lado. Y don Héctor, sin vergüenza, le acarició el cabello y dijo: «Todavía no, mi amor, no hoy». Sentí un nudo en la garganta.
porque uno escucha esas frases en películas, en novelas, pero cuando las ven hacer de verdad, entre dos personas humildes que lo han perdido casi todo menos el amor, se te queda algo trabado adentro. Al mediodía, el médico volvió con una noticia que pareció cerrar un ciclo. Los análisis confirmaban que con el tratamiento correcto, doña Esperanza podía recuperarse sin mayores complicaciones. Solo necesitaría descanso, alimentación y, sobre todo, dejar atrás ese medicamento que tantos años la fue apagando sin que nadie lo notara. Don Héctor respiró hondo, como si el alma le regresara al cuerpo. «Entonces, ¿sí hay esperanza?», preguntó, con voz entrecortada. El doctor sonrió y respondió: «Más de la que imaginábamos». Me quedé mirando por la ventana, hacia la calle polvorienta del pueblo, y pensé en todo lo que tiene que pasar a veces para que llegue una buena noticia. Después de almorzar lo poco que había, unas tortillas, algo de queso fresco y café, me levanté y les dije que tenía que seguir camino. Tenía una entrega que ya iba con retraso, y aunque parte de mí quería quedarse, sabía que la ruta me esperaba. Doña Esperanza me tomó la mano con esa fuerza suave de las mujeres que han cuidado a todos menos a sí mismas, y me dijo: «Váyase tranquilo, hijo, nosotros vamos a estar bien gracias a usted». Don Héctor me abrazó. No fue largo ni apretado, fue justo, como un sello invisible entre dos hombres que entendieron algo sin necesidad de explicarlo. Antes de subir al camión, don Héctor me alcanzó con pasos lentos. Me entregó un papel doblado con la dirección de su rancho escrita a mano. «Por si algún día quiere visitarnos, hay café y pan recién hecho, aunque sea con harina prestada». Le sonreí, guardé el papel en la billetera y asentí. No prometí nada, pero algo dentro de mí sabía que ese papel no iba a quedar olvidado. Me despedí con una última mirada hacia la clínica, donde doña Esperanza ya me saludaba desde la ventana, con la mano alzada y una paz en el rostro que no tenía cuando la encontré. Tomé la carretera de nuevo, pero esta vez cada kilómetro se sentía distinto. El viento entraba por la ventanilla, el motor sonaba igual, y sin embargo, algo había cambiado. Sentía que no viajaba solo, que esas manos entrelazadas, esos pasos descalzos sobre el polvo caliente, se habían quedado pegados en mi memoria para siempre. No sé si era fe, gratitud o simplemente humanidad, pero mientras avanzaba por el mismo asfalto de siempre, me sorprendí manejando más lento, como si no quisiera que el día terminara. Me detuve esa noche en un paradero sencillo, de esos con piso de tierra y una sola luz amarilla colgando de un poste. Pedí un café bien cargado y me senté en la banca de madera frente al camión. Saqué el papel con la dirección y lo miré largo rato. Lo doblé con cuidado, como si fuera algo frágil. Luego metí la mano en la guantera buscando un encendedor, y fue ahí cuando lo vi. La medallita de San Judas que doña Esperanza había dejado sin que yo lo notara. Estaba envuelta en un pedacito de tela con flores bordadas. No decía nada, pero decía todo. La tomé con las dos manos, como si pesara más de lo que parecía. La apreté contra el pecho y me reí solo, en silencio. Pensé en todas las veces que pasé por esa misma ruta sin mirar a los costados, sin frenar por nadie. Pensé en cuántas historias habrán pasado de largo frente a mis ojos, disfrazadas de rutina, de polvo, de silencio, y entendí que aquella curva donde los encontré no era una más, era un cruce marcado, uno de esos momentos en los que la vida te toca el hombro y te pregunta sin palabras: ¿estás despierto? A la mañana siguiente, antes de arrancar, saqué la medallita del sobre y la colgué con un cordón del retrovisor, no por cábala ni por costumbre, sino porque necesitaba recordar que no todo en la ruta es carga, tiempo y kilómetros, que a veces frenar es lo más urgente y que hay historias que no te pertenecen pero que igual te transforman.
Mientras el camión volvía a rugir bajo mis pies, sentí una especie de alivio, como si, por primera vez en mucho tiempo, no estuviera simplemente manejando, sino yendo hacia algo. Ese día entregué la carga sin problemas. Nadie me preguntó por el retraso. Nadie imaginó lo que había vivido. Y quizás eso es lo más curioso de todo. Cómo la vida puede cambiar por completo en 24 horas y el mundo seguir igual. Pero yo no era el mismo. Y no lo digo con grandilocuencia. Lo digo porque algo dentro de mí se había reacomodado. Como si el corazón, después de tanto andar endurecido, hubiera encontrado una grieta por donde volver a sentir. Con el paso de los días, volví a mi rutina. Nuevas rutas, nuevos encargos, las mismas madrugadas frías y cafés rebosando en vasos de plástico. Pero cada vez que pasaba por una curva, bajaba la velocidad sin pensar. Como si algo me dijera, mira bien. Ya no era solo el camino lo que importaba, sino lo que podía aparecer en él. Y aunque no volví a ver a don Héctor ni a doña Esperanza, lo sentía conmigo. En los silencios, en los atardeceres, en cada gesto simple que antes pasaba desapercibido. Un día, en otro paradero, vi a un hombre joven frenando para ayudar a una señora que había pinchado una llanta. Me quedé observando desde lejos, sin intervenir. Solo miré cómo se arrodillaba en el suelo caliente para cambiarle la rueda, cómo ella le ofrecía agua con sus manos temblorosas después. Y ahí entendí que lo que recibimos se multiplica cuando lo devolvemos, que el bien no hace ruido pero viaja, como una cadena invisible que une a los que todavía creen en mirar al otro. Una tarde, en pleno descanso, me encontré mirando fijamente la medallita colgada del retrovisor. El sol la hacía brillar despacito, como si respirara con la luz. Pensé en llamar a don Héctor, en preguntar cómo seguían, pero recordé que no tenían teléfono. Solo ese papel con una dirección escrita a mano. Me prometí que algún día, sin aviso, tomaría un desvío y pasaría por ese rancho perdido entre los cerros. No para devolver nada, solo para sentarme con ellos, tomar café y escuchar en silencio cómo sigue una historia cuando ya no se cree que haya capítulos nuevos. Porque eso fue lo que me dejaron, la certeza de que mientras haya alguien que nos mire a los ojos y nos diga, todavía no es el final, entonces todavía hay camino. Me cambió verlos tan frágiles y tan decididos. Me enseñaron que el amor no hace promesas grandes, pero sí pasos pequeños, firmes, descalzos si hace falta, y que a veces el verdadero milagro no es curarse, sino ser encontrado justo antes de rendirse. Desde ese día llevo conmigo algo que no pesa pero que llena. No lo ves en mi camión, no está en la carga ni en los papeles. Está en cómo miro a la gente, en cómo freno cuando antes aceleraba, en cómo me permito sentir aunque el mundo insista en que el hombre de la carretera tiene que ser duro. Porque después de tantos kilómetros, entendí que a veces lo más importante no es llegar a tiempo, es llegar a la persona indicada. He vivido muchas cosas sobre el volante, pero pocas como esa, y sé que con los años vendrán más historias, más rostros, más silencios, pero hay una imagen que no se me va. Dos ancianos caminando de la mano bajo el sol, descalzos, con más amor que fuerzas, más fe que certezas. Esa imagen me acompaña, y cada vez que la recuerdo, bajo un poco la velocidad, por si el destino vuelve a cruzarse en mi camino. Si alguna vez viviste algo parecido o crees que estas cosas pasan por un motivo, comenta aquí abajo desde qué parte del mundo estás escuchando esta historia. Este canal recién empieza y cada historia que compartimos acá es un pedacito de lo que somos en la carretera. Si podés, deja un like, suscríbete y manda este video a alguien en quien confíes. Gracias por escuchar hasta el final. De corazón.